El panorama es desolador. Quienes viven en la zona desde hace muchos años dicen que nunca habían visto la presa a un nivel tan bajo. El agua llegaba hasta ahí encima y ahora no llega más. Va a tardar 1, 2 o 3 años para alcanzar ese punto. Y da tristeza ver nuestra represa. Antiguamente esos árboles estaban todos abajo del agua. Ahora están en lo seco. La falta de precipitaciones han llevado a la presa a registrar uno de los niveles más bajos de su historia. Para los que viven aquí de la pesca, la situación es delicada. Cuando el agua de la presa está alta, encontramos peces, pero cuando el nivel del agua es bajo, no pican. Estamos consiguiendo muy pocos. Pero la sequía no afecta solo a los pescadores locales. Millones de personas en el estado de Río de Janeiro dependen del agua del río Paraíba do Sul y sus 4 depósitos, uno de los cuales es la presa de Funil, en Itatiaia. En los últimos días, la lluvia aquí regresó ayudando a elevar un poco el nivel de los embalses, aunque todavía deberá llover mucho más para que termine la escasez. La caída del Imperio Otomano no condujo inmediatamente a la independencia árabe tan esperada en Medio Oriente. Durante la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña y Francia habían fijado en secreto sus zonas de influencia en la región. Luego, el gobierno británico apoyó la creación de un hogar nacional judío en Palestina, en la Declaración Balfour. En la lucha contra el imperialismo europeo en las décadas siguientes, el nacionalismo árabe opacó la tensión en la región, entre los musulmanes chiitas y sunitas, o entre grupos étnicos como los kurdos que reclaman un Estado independiente. La proclamación del Estado de Israel provoca la primera guerra israelo-árabe y el conflicto israelo-palestino sobre el estatus de las fronteras y los territorios ocupados continúa. La dependencia occidental del petróleo de Medio Oriente marca las alianzas políticas en la región, principal reserva mundial, como por ejemplo la de Estados Unidos y Arabia Saudita. A pesar del apoyo a Bagdad durante la guerra Irán-Irak, Washington y Riad llevan adelante una ofensiva para sacar a Irak del Emirato Petrolero de Kuwait en la Primera Guerra del Golfo. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos invade Irak con el argumento de que ocultaba armas de destrucción masiva. Casi 9 años más tarde, los últimos soldados estadounidenses se retiran. En un clima de inestabilidad, las revueltas de la primavera árabe hacen caer a varios dirigentes en la región y una guerra civil se instala en Siria. La violencia confesional y los conflictos internos favorecieron el surgimiento de grupos yihadistas como Al-Qaeda o el Estado Islámico. Presentado casos de contratación de servicios de telefonía fija y celular en los que se habría producido actos de suplantación de identidad. Esta situación originó que los presuntos titulares les imputaran deudas por servicios que nunca contrataron y que sus nombres incluso estuvieran registrados en las centrales de riesgo, como Infocorp u otras. En otros casos, las líneas contratadas fueron utilizadas para cometer delitos, perjudicando con demandas penales a quienes se consignaron como supuestos titulares de la contratación del servicio. Para prevenir que esto suceda, debemos estar bien informados. En primer lugar, exige el registro de tus datos durante la contratación de un servicio de telecomunicaciones. La empresa operadora tiene la obligación de solicitar a todo aquel que contrate un servicio su nombre y apellido, así como la exhibición del DNI y una fotocopia del mismo. Si la empresa incumpliera con solicitar esta información, podría ser sancionada con una fuerte multa. En segundo lugar, verifica periódicamente en las páginas web de las empresas operadoras el número de líneas telefónicas que tienes registradas. Estas páginas cuentan con opciones que te permiten conocer qué líneas están registradas a tu nombre, con solo ingresar el número de tu DNI. Si encontraras registradas líneas que no solicitaste, presenta tu reclamo ante la empresa operadora, porque podrías haber sido objeto de una suplantación. Y por último, si pierdes o te roban tu DNI, denuncia inmediatamente el hecho ante la comisaría del sector. Esta denuncia contribuirá a demostrar que otra persona pudo haber contratado estos servicios suplantando tu identidad. Evita deudas que no te corresponden y peor aún que alguien cometa un delito en tu nombre. Si las empresas no atendieran tu reclamo
o dilatan la atención del mismo, acude a OCIPTEL. Este organismo es el encargado de supervisar y fiscalizar a las empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones. Si necesitas más información o tienes alguna consulta, acude a la Defensoría del Pueblo o llama a la línea de atención gratuita 0815 170. Si esta información fue útil para ti, puede ser útil para otras personas. Comparte tus derechos. Desde hace varias décadas, los expertos vienen alertando de la misteriosa desaparición de las abejas, animales imprescindibles para la biodiversidad y la seguridad alimentaria, ya que polinizan más del 30% de las plantas de cultivo y de los frutos que consumimos. En Chile, por ejemplo, la población de abejas disminuye cada año alrededor de un 10%, algo que podría suponer un grave peligro en un futuro próximo. Hoy, en La Gran Historia, hablamos de la polinización y de la desaparición de las abejas. Según el último estudio de FAO, el 80% de los alimentos que consumimos los seres humanos es producto de la polinización a través de algún insecto, y donde fundamentalmente la abeja cumple un rol importantísimo, considerando que puede ser manejada a través de nosotros los apicultores y puede ser dirigida. 1 de cada 3 bocados de comida que se consumen en todo el mundo depende de polinizadores, especialmente de las 20.000 especies diferentes de abejas. Cuando estos animales recolectan el néctar y el polen de las flores, los granos quedan adheridos a su cuerpo, permitiendo que el polen viaje de una flor a otra, dando como resultado semillas y frutos. Alrededor de un tercio de toda la comida que comemos es polinizada por insectos, y de eso un 90% es polinizado por abejas. Por eso es realmente importante para los humanos tener abejas y polinización, ya que muchas de las frutas que comemos, como manzanas, cerezas o aguacates, no estarían en el supermercado si no tuviéramos abejas. La gente cree que las abejas son los únicos polinizadores, pero hay muchos tipos, como los abejorros, que realmente juegan un papel importante, y de hecho, una investigación reciente muestra que los abejorros pueden ser los grandes polinizadores ahora que las abejas están pasando por momentos críticos. Estamos hablando también de gracias a las abejas nosotros le debemos la producción de carne también. Tú sabes que las abejas polinizan la alfalfa y los tréboles, que son los forrajes fundamentales que tienen las vacas acá en Chile para poder alimentarse. Por lo tanto, al tener alimento a las vacas, nosotros debemos la carne y todos los lácteos a las abejas. También las abejas son las principales encargadas de la polinización. Tú sabes que al producirse la polinización se producen plantas nuevas. Por lo tanto, al haber plantas nuevas vamos a tener alimento para toda la biodiversidad existente, y también, obviamente, al haber más plantas tenemos más disponibilidad de oxígeno para nosotros. Pero, desgraciadamente, desde hace unas 5 décadas, el número de abejas está disminuyendo sin que expertos, apicultores, científicos y ambientalistas lleguen a un acuerdo claro sobre qué es lo que está propiciando la desaparición de estos insectos. Es, más bien, dicen, un cúmulo de cosas, como explica Amelia Sharman, investigadora del Instituto Grantham de Investigación sobre el Cambio Climático y Medio Ambiente, que además es miembro de la Sociedad de Apicultura de la London School of Economics. Hay muchas y diferentes amenazas que influyen en la población de abejas. El varroa es un parásito y una plaga muy importante, además de otros tipos de enfermedades. Pero sobre todo somos los humanos. El cambio climático, por ejemplo, está impactando en cómo las abejas salen a por polen, porque diferentes plantas florecen a diferentes tiempos, pero sobre todo el síndrome del colapso de las colonias. Hay muchas investigaciones abiertas en este momento, porque realmente no sabemos qué está causando su desaparición, pero se está estudiando el impacto de los pesticidas.
sobre todo un tipo llamado neonicotinoide, que ha estado implicado en algunos casos de trastorno del colapso de colonias. Se hizo básicamente un catastro de lo que estaba pasando en la Unión Europea y tratando de dilucidar cuáles han sido las principales causas de la muerte de las abejas, ¿ya? Llegándose al tema de uno, de los neonicotinoides, 2, falta de alimento, y 3, sobreexplotación, y el tema de los monocultivos también es un tema bastante importante. En Europa hubo una reducción bastante alta, sobre todo aproximadamente de un 30% de la población de abejas ha desaparecido en los últimos 4 o 5 años. En Estados Unidos, en Norteamérica, también están siendo afectados por la desaparición de las abejas. De hecho, en Estados Unidos, el año 2012-2013, tuvieron una pérdida aproximadamente de un 40% de sus colmenas, ya principalmente por el tema de los monocultivos y los pesticidas que se utilizan en ellos. En Canadá también están teniendo mermas importantes. Y Chile no se escapa de esta realidad. Aunque no hay un catastro oficial de mortandad de abejas, Patricio Madariaga, presidente de la Federación de Cooperativas Agroapícolas de Chile, señala que lo habitual era una tasa de mortalidad del 10%, algo que en los últimos años ha ido creciendo hasta el 40 y 50%. El uso indiscriminado de pesticidas, el mal uso de los pesticidas, esto es malas prácticas agrícolas, los últimos años con muchos cambios climáticos que han hecho que la abeja no tenga los alimentos necesarios para su continuidad en vida, sobre todo para pasar el invierno. Y nosotros los apicultores que tenemos que profesionalizarnos en busca de un mejor manejo y tratar de estar en consideración con los nuevos tiempos que se nos avecinan. Claramente aquí la responsabilidad es de todos, pero fundamentalmente el sector alimentario, en este caso frutícola, semillero, por nombrar los más cercanos en nuestro país, tienen que tener la conciencia de que si no ponemos atajo a esto pronto, como ha pasado en otros países, vamos a tener grandes dificultades en cuanto a una buena polinización, considerando que nuestro país es un país de producción alimentaria a nivel mundial. Aquí en Chile lamentablemente ha influido bastante el cambio climático, aumentando la desertificación bastante. Ha sido un problema bastante grave. De hecho, aquí en Santiago se están pronosticando que para el año 2035 la región metropolitana va a cambiar su vegetación, cambiando definitivamente a ser como una zona más desértica como la que tenemos en el norte chico, acá principalmente en la cuarta región. También el tema de los monocultivos está siendo un problema gravísimo por el tema no solo de los transgénicos, sino que el tema de los plaguicidas que están involucrados en la producción de transgénicos. También tenemos el tema de las torres de celulares que están afectando lamentablemente también a la producción de las abejitas. Los apicultores ya no están dando abastos para poder polinizar toda la superficie de paltos que hay. De hecho, ya se está notando la falta de abejas para poder polinizar sus cultivos. Si un día nos quedamos sin polinización, puede repercutir en que no tengamos dónde comer, que no tengamos frutos, que no tengamos árboles, aire. Entonces igual es un tema totalmente potente para los humanos. Es terriblemente grave que las abejas comiencen a desaparecer, porque su labor tiene incidencia en la cadena alimenticia directamente, porque al polinizar las plantas también polinizan otro tipo de elementos que utilizan animales, por ejemplo herbívoros, para comer y desarrollarse, y eso les provoca después que afecte la cadena, por ejemplo, a la gente que consume carne y todo eso. Entonces, a la final termina afectando toda la cadena alimenticia y a toda la población. Es súper grave. Una parte importante de la población se vería afectada, sobre todo los países que todavía viven de un desarrollo primario, como es la agricultura, se verían afectados económicamente y también un problema de alimentación global, que conllevaría nuevos conflictos bélicos, de acaparamiento de alimentos y otras formas de control y problemas de violencia y otras índoles de tipo alimenticio. Los animales es parte fundamental de la cadena alimenticia, pues. O sea, sin los animales, imagínate, por lo menos sin la vaca no tendríamos carne, y sin la vaca no tendríamos queso, imagínate. Imagínate el mundo sin animal. O sea, es imposible. La alimentación, la flora, la fauna, todo.
todo tiene que ver con ella. Y debido a todos los tóxicos que hay en el planeta, si eso es lo que en realidad la está matando, y uno mismo. La desaceleración del aumento de abejas en el mundo básicamente tiene que ver por los tóxicos, ¿cierto? Por las fumarolas de las fábricas, ¿cierto? Los mismos químicos que con los que se están de una u otra manera trabajando las frutas, las verduras, ¿no? Y claramente eso está eliminando en un gran porcentaje seguramente la aparición de estas abejas que trabajan en el natural, pues desde su origen, ¿no? Y se ven de repente sujetos a un ambiente nuevo, ¿cierto? Con el que también tienen que luchar. Claramente viajan seguramente de un lugar a otro, a lugares más hóspitos para ellas. En algunos lugares del mundo ya están obligados a realizar tareas de polinización a mano, un trabajo costoso que requiere mucha paciencia y dinero. En China, por ejemplo, en zonas donde las abejas han desaparecido, la polinización manual es el último recurso para mantener las plantaciones. Si en un futuro estos insectos desaparecieran, las frutas, carne y hortalizas serían mucho más caras, interfiriendo así en la seguridad alimentaria del planeta. Y es que las abejas, de manera natural, hacen una tarea valorada en millones. Las abejas producen aproximadamente una ganancia al sector agrícola mundial de sobre los 280.000 millones de euros al año. Ya tú sabes que es una cifra bastante alta, considerando que son insectos tan pequeñitos. Y lo que significa que si llegan a desaparecer las abejas melíferas, estamos hablando, y también algunos tipos de otras abejas que son silvestres, también de la economía mundial, el tema de la agrícola desaparecería. Sería una catástrofe. La mayoría de la flora nativa chilena depende de la polinización de las abejas. Ya te estoy hablando, y no solamente a nivel nacional, sino que a nivel mundial existen aproximadamente unas 300.000 especies de árboles, de las cuales 280.000 dependen de la polinización de las abejas. No solo de las abejas, sino de toda la entomofauna polinizadora. Chile es uno de los grandes potencias en producción de alimentos. Uno de los mayores ingresos de nuestro país, aparte del cobre, es justamente a través de la fruta, semilla, y considerando, como dijimos, el 80% lo producen las abejas, tenemos un descalabro enorme, no va a haber abejas. Hay países como Estados Unidos, en el caso de California, en los almendros, que han tenido que exportar abejas de Australia para poder cumplir con su meta de polinización. El efecto negativo que tendrían para ahí es enorme. Económico, para la biodiversidad, y por lo tanto el ministro de Agricultura, en su último discurso que estuvo con nosotros, dijo que sin apicultura no hay agricultura. A pesar del interés del gobierno chileno en mantener la apicultura, que da trabajo a más de 10.500 personas, el Servicio Agrícola Ganadero, dependiente del Ministerio de Agricultura, todavía permite el uso de pesticidas que ya están prohibidos en la Unión Europea desde julio de 2013. Los neonicotinoides son insecticidas que afectan al sistema nervioso central de los insectos. A gran escala matan a las abejas y a pequeña las desorienta, por lo que no encuentran el camino a casa y mueren lejos de la colmena. Lamentablemente en Chile este tipo de insecticida se sigue vendiendo directamente a los agricultores, porque si bien es cierto en la Unión Europea puede que esté prohibido, pero no acá en Chile. Ya la legislación agrícola en el tema de los insecticidas no es la misma de la Unión Europea y a nivel latinoamericana. Ya ese problema siempre ha estado, y lamentablemente acá en Chile el tema de la venta de los insecticidas es muy fácil, no hay mayores restricciones para la gente que quiere comprar este tipo de insecticida, ya sea para su jardín donde se usa este tipo de insecticida, o para su casa. Hemos convocado una mesa, una Comisión Nacional Apícola, donde se está trabajando fuertemente en la regulación de pesticidas y nicotinoides. Entendemos nosotros que esto no podemos cambiarlo de un día para otro, es un cambio que tiene que hacerse radical, esperamos que no sea a largo plazo. Claramente los intereses de personas o empresas privadas son fuertes,
pero por acá, por sobre todas las cosas, está el bien mayor. El bien mayor apunta a seguir con una alimentación para el país, para nuestros hijos, para poder seguir siendo un país exportador de alimentos, y el bien mayor apunta a que necesitamos de tener una calidad en ello. Recordar que el uso indiscriminado de productos para la eliminación de plagas hace que en definitiva afecte a los insectos que habitualmente era común verlos. Ahora es muy difícil ver incluso mariposas, es muy difícil ver abejorros o otro tipo de insectos. En nuestro país los abejorros nacionales han prácticamente desaparecido. También está el tema de los compuestos orgánicos persistentes. Este tipo de compuestos son generados por otro tipo de plaguicidas, insecticidas, fungicidas, herbicidas. Este tipo de compuestos, por más que sean orgánicos, persisten en el medio ambiente y por varios años. Ya no se degradan fácilmente y circulan a través del ciclo del agua, por ejemplo. Incluso se están tomando muestras en organismos acuáticos, por ejemplo en las focas, que ya están teniendo restos de este tipo de metabolitos en su cuerpo, incluso los osos polares ya también están teniendo restos en su sangre de este tipo de metabolitos, ya compuestos orgánicos persistentes. En 2011 la Unión Europea canceló las importaciones de miel chilena debido a que contenía polen transgénico, algo que supuso una gran caída en las exportaciones. Nosotros tuvimos un problema de mercado en Europa por mieles que pudieran tener transgénicos. Nosotros hemos hecho análisis, hablo como presidente de la Federación de Fe de Miel, y no hemos encontrado volúmenes más allá o rangos más allá de los permitidos. A pesar de que tuvimos un problema importante los últimos 2 años, el mercado está nuevamente abierto, no hemos tenido mayores inconvenientes, pero estamos trabajando para que en el futuro no podamos tener mayores problemas con los transgénicos, definitivo. Las abejas pueden recorrer unos 800 kilómetros a lo largo de su vida y visitar entre 1 y 200 flores en cada viaje. En Londres, desde hace años, comenzaron a instalarse a nivel privado colmenas en jardines y tejados de casas, hoteles o como estas, en lo alto del edificio de la universidad. Amelia, ¿cuántas abejas hay aquí? De momento, porque es invierno, solo hay 5.000, pero en verano una colmena puede tener 50.000. Tenemos el ahumador aquí, aunque ahora no es muy importante, pero cuando abrimos la colmena en verano sí que lo es, porque interrumpe los receptores de feromonas y las abejas están más calmadas. Amelia, ¿y cómo funciona una colmena? Una colmena tiene múltiples capas. A cada marco de abajo se le llama alza, y en cada uno de ellos hay varias capas de abejas, y es donde ellas hacen la miel, crean los agujeros de cera y los rellenan de miel. Miel que recolectan a finales de verano, que luego venden a los alumnos, a miembros de la sociedad apícola y al público en general. ¿Y cuál es la situación de las abejas en el Reino Unido? En el Reino Unido se descubrió el trastorno del colapso. Tenemos Varroa, pero hay estudios que muestran que la cosecha de miel de este año es una de las mejores que se recuerdan, porque el año pasado fue muy bajo. Creo que muchas de las iniciativas y campañas de concienciación que hay han ayudado. Había una gran preocupación en los números, sobre todo en los 2000, pero particularmente por esta concienciación hay un mejor futuro para las abejas y esperemos que la tendencia de este año continúe así en el futuro. La conciencia del gobierno es muy importante, pertenecemos a la Unión Europea, hay muchas leyes sobre pesticidas y sobre cómo organizar la agricultura, pero la sociedad es muy importante, porque tú como ciudadano puedes hacer que cambien las políticas, comprometiéndote con tus políticos, con los miembros del Parlamento y en términos de lo que haces también, cómo decides qué comer, qué comprar o qué apoyar. ¿Y cómo podemos ayudar a los ciudadanos a la polinización de las abejas? Hay un montón de cosas que pueden hacer los ciudadanos para ayudar a los polinizadores. Si tienes un jardín, piensa en qué tipo de cosas plantas. Hay muchas plantas como la lavanda o el romero que las abejas apreciarán. También hay muchas iniciativas en las que puedes cooperar. Hay muchas sociedades, así que busca en Internet lo que hay en tu barrio. Además, apoyar a los productores orgánicos o a los productores locales puede marcar la diferencia.
a nivel de conciencia ya la gente está bastante más enterada de lo que está pasando con las abejas, no solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial, y ya se está generando conciencia. De hecho, también hemos generado campañas a nivel nacional, invitando a la gente que plante, que haga huertos huertos amigables para las abejitas, con plantas que tengan néctar y polen, donde ellas se puedan alimentar y poder recuperar como especie. Y esa sería nuestra parte social, atender a que existan buenas prácticas, mejorarlas, buscar ojalá nichos, en definitiva que podamos regularizar o manejar nuestro sector frutícola o nuestro sector alimentario con productos más orgánicos y menos invasivos que ataquen no solo a la abeja, sino que al sector insecto en definitiva. Recientemente, Monsanto, líder mundial de los cultivos y semillas genéticamente modificadas, ha anunciado el lanzamiento de sus abejas robot, dedicadas a polinizar los cultivos transgénicos mediante drones, algo que parece sacado de un libro de ciencia ficción. La tecnología es como un recurso que no cumple todo lo necesario para la humanidad. O sea, siempre va a tener alguna falla que pueda, no sé, porque los productos sean transgénicos, que tengan problemas para la especie, que después, no sé, salgan humanos mutantes, pero en realidad no es algo como que reemplace totalmente a la naturaleza, para nada. Se está estudiando el uso de nanobots para poder desarrollar las tecnologías adecuadas para polinizar, pero es imposible que elementos tecnológicos robóticos puedan reemplazar a millones de abejas. Por eso afectaría directamente al gran grueso de la población mundial y sería muy difícil que se pudieran reemplazar las abejas en la naturaleza. No hay nadie que pueda sustituir los animales, pues, porque los animales, o sea, no contienen químicos, es algo natural, pues, algo natural, la carne es algo natural, la miel en este caso es natural, o sea, imagínate que influiría la parte humana, o sea, que le metan químicos o le metan la parte humana a lo que nosotros consumimos. Bajo ninguna circunstancia, creo que no la reemplazaría, no reemplazaría ni la polinización, ni la abeja, ni nada. La tecnología creo que puede evolucionar en otro ámbito, no en la naturaleza, ya sea reemplazando lo que hace un animal o como en este caso las abejas. Si bien es cierto, la tecnología ha avanzado mucho en los últimos tiempos, claramente así ha sido, pero creo que las cosas naturales definitivamente hay muchos estudios y trabajos que se han hecho respecto a las abejas que han dejado más que claro, ¿cierto?, el papel y el rol importante que cumplen en la humanidad, que han cumplido durante toda la vida. Así que creo que indistintamente del avance que tenga la tecnología no son reemplazables. Las abejas no se podrían sustituir con tecnología. Ya, mira, si se lograra producir una abeja robot, estas estarían solamente destinadas a polinizar el huerto de la persona que las compró. Sin embargo, todo el resto de los ecosistemas que rodean al huerto de esta persona no van a ser polinizados, ¿ya? Imagínate, el 90% de la flora a nivel mundial depende de la polinización de las abejas, ¿ya? Por lo tanto, si llegara a desaparecer este tipo de abejas, o las abejas, o en general toda la entomofauna polinizadora, nosotros estaríamos en grave peligro. Creo que soy optimista y creo que la conciencia es una gran herramienta y ayuda a que la gente tome decisiones correctas, y los consumidores juegan un rol súper importante en el tipo de políticas que se toman. Cuanto más demanden productos orgánicos y políticas no dañinas con las abejas, mejor será. Yo espero firmemente que con la cantidad de estudios que se están realizando a nivel mundial y nacional podamos tomar una decisión correcta por el tema de las abejas, dejar la agricultura tradicional como está con la cantidad de pesticidas y cambiarnos a la agricultura orgánica. En Estados Unidos, por ejemplo, año a año son más las personas que se cambian a este tipo de agricultura orgánica, que no es dependiente del petróleo, que producen sus propias semillas, sus propios fertilizantes. Tengo mucha esperanza que esto cambie. Hay una juventud muy renovada, con una ansia enorme de las cosas naturales, y dentro de eso la abeja con sus productos, mieles, propóleo, etcétera, más la polinización, es lejos uno de los productos más naturales que va quedando en el mundo. No veo que la humanidad vayamos a perder esa oportunidad de mantenerlas como tiene que ser con vida. Así que tengo mucha fe en la juventud. Ojalá que así sea.
Ya lo advirtió Albert Einstein hace más de 5 décadas. Si las abejas desaparecieran de la faz de la Tierra, a los hombres solo le quedarían 4 años. Sin abejas no hay polinización, ni plantas, ni animales, ni hombres. I be there for go school. Since when my mama don't die, nobody not be there for take care of me. I be there at 14 years of age. I be dey go school till 5 months. So I'm see now the belly don't big. I don't be dey go school again. It's all go put the belly. I say no, I don't go put the belly. If I'm not there, I don't go there. If I put the belly, if I die, so now in left, he said I get belly. This child married na salon, e no good. If they come on, end of a compete, tell it say me woman wa get na house, e dey do for me. Tell her say na lie you dey lie. For the primary school, from class 1, class 2, class 3, I can first, they go give me double promotion. Then they send me class 6. Now for one I be there. That year I failed because of my school fees. They no be the same quick. So I fail. So now I no get way for do. Now answer. Now 300,000 I give me people for like can marry me. Well, it be they force me for get sex with and when I no agree, it beats me. Wait make I not be the agree for him because the man big for me. They say why make me not agree for the man don't go put money for me. For the pillow side, na me belly na be the at stand it another one at don't clean Paris. So I take the pillow, I be the silly and I gone. It say me not for put that pillow na gone. 9 pull beds, it beats me. Calling people all they can't both me, they beat me. Me I swell all. Lord be the wits and call me say me I. Now then go hide me. Well, I don't see the man again. The man see me, he say, well, since nobody not there, he say, go they help you for feeding our house. My left for gonna bush since as small. So we go now, if they give you chop money when I 5,000, we will cook. Oh, don't cook, we left for passing until 9 became me belly. I not be really get the sense for say he go married me ain't to be the past. He say they married me. He was now since I be there at the belly now, I be the sick really. I be old 15 years of age where I be born the Peking. Me Peking just 1 month. They be saying. And maybe don't promise say I must go school, I must say I succeed in life. As I make as any time I receive any market day for last say I go school, even people know. We call them say girl power. Like you want educate the girls then to do all them bad things then. You find really waiting they can talk really. Okay, thank you, ma. These are some of the But the go school na good thing for me and me picking them. Because I go don't learn, I go able to take care for me picking and himself learn. This thing why they go undergo not to me one grain, some of their own problem pass me home. Anything me destiny it did to God. I don't know say I know to me my own life and end this. Like me so I don't go under some situations then I don't go back to my school.
okay, advice will come to them for make them come school. The one that don't drop out, for let them, we advise them for let them come back to school. So if I see possible they go, then kind way then they, I could just advise them. No condition is permanent. You know, go end so. Get exam, you don't look for go straight. Y yo llego a Capadocia, donde hace 60 millones de años los fuertes movimientos de la corteza terrestre crearon la cordillera del Tauro. Con ella comenzó la historia de estos parajes. Fueron los volcanes y más tarde el viento y el agua los causantes de estos paisajes encantados, algunos tan inverosímiles como las chimeneas de las hadas. Un sitio así no podía pasar desapercibido. En el siglo IV llegaron algunos anacoretas. Más tarde lo hicieron comunidades religiosas enteras que se dedicaron a excavar aquí sus monasterios, sus iglesias y sus casas. La modernidad ha traído la electricidad, el gas y algunos utensilios, pero la gente de Capadocia y su ganado siguen viviendo bajo los techos de estas construcciones trogloditas, eso sí, con alguna ventaja añadida. Aquellos primeros moradores buscaban la espiritualidad, así que eliminaron cualquier exceso en la decoración o en el culto a las imágenes sagradas. A este periodo de auténtico minimalismo le siguió otro más colorista que reflejaba episodios de la Biblia. Y más tarde escenas de la vida de Jesús y de sus apóstoles. A estos templos subterráneos no llegaba la luz del sol, por lo que las pinturas y murales se han conservado hasta ahora con todo su esplendor. No se sabe cuántas personas habitaban en estos mundos subterráneos, pero se calcula que algunas comunidades llegaron a tener más de 30.000 miembros. A los amantes de los perros les va a encantar lo que les tenemos preparado. A los amantes de los gatos, no tanto. Hello chicos, mi nombre es Cristian Acosta y esto es El Pulso vía Mashable. Los perros tienen un gran poder en el internet. Cada semana sale un nuevo video viral que tiene que ver con estas mascotas y hoy nos concentramos en eso. Y es que son tan populares que hasta ellos mismos se ven. Tal es el caso de Josie la Golden Retriever, que obviamente es muy fan de los videos de sus amigos. Y a veces solo se necesita un peluche de un perro para llegar lejos en la red. Ah, y bueno, también a una mamá que se asusta con casi nada. En muchos casos sí se requiere un poco de talento para llamar la atención del mundo digital.
Brody Brixton, un French Bulldog de tan solo 12 semanas, nos sorprendió con los trucos que desde ya se sabe. So cute. Ring the bell. Good boy. Shake. Y terminamos con un pug que también usa su inteligencia para encontrar la mejor manera de rascarse la espalda. Como ven, los perros no dejan de adueñarse de las redes sociales. Por cierto, les recordamos a ustedes y a sus mascotas que nos sigan en Facebook, Instagram. Admito, al principio no era tan fan de las redes sociales, pero ahora sí. Si se están aburriendo de Twitter, presten atención. Una característica de la red social que muchos ignoran podría mejorar su experiencia. El Discover tab te ayuda a descubrir Twitter más allá del contenido publicado por la gente a la que sigues. Empezando con los tweets. Esta sección te muestra los tweets más destacados de toda la gente que sigues, además de lo que está más hot en Twitter en el momento. Bajo Activity puedes ver los favoritos de los tuiteros que sigues. Aquí te das cuenta de lo que está gustando y no. El Discover tab también te sugiere nuevas cuentas para seguir en la red social y te señala las cuentas más populares por si las moscas. Cambiando de red social, Facebook podría hacerle un cambio al famoso botón de like o me gusta. Se especula que pronto estrenarán un sympathy button para demostrar compasión o piedad. Por ejemplo, si tu amigo publica algo sobre la muerte de una tía, no le vas a dar like, mejor le das sympathy. A lo próximo sí le doy like. Muchos se quedan horas stalkeando, siguiendo sigilosamente a sus amigos más exitosos en Facebook. Y esta canción es para esa gente. I stayed up till 5 a.m. again. For Facebook stalking my more successful friends. Jack's got a house, Jane's in Tangier. I made $11,000 last year. Your girlfriend's a 10 and mine's not even real. Facebook stalking my more successful friends. Esto ha sido todo sobre las redes sociales, pero esta conversación sigue en Facebook, Twitter, Instagram y en telemundo.com. Semanas de duros bombardeos han causado daños críticos en las instalaciones de agua y saneamiento y han suspendido el suministro de electricidad. El 70% de la población está actualmente en riesgo de no poder acceder a agua apta para el consumo. Hay más de 800.000 personas que están en peligro de contaminación por la filtración del agua del alcantarillado al suministro de agua potable. UNICEF está respondiendo a las necesidades urgentes de saneamiento y agua potable aquí en Gaza de muchas formas. Una de ellas es imprimir folletos para las familias que actualmente no tienen casa para que puedan adquirir agua y productos de higiene en las tiendas locales. También estamos distribuyendo kits de higiene, tanto para adultos y familias como para bebés, a través de nuestro aliado La Media Luna Palestina, en albergues y en escuelas públicas donde están llegando los desplazados.
cuerpo con un color de piel diferente a aquel con el que nacimos. Pero de hecho, es sorprendentemente fácil hacerle pensar a la gente en llevar consigo una parte extraña de su cuerpo. Más sorpresivo aún es que una vez se logra, los psicólogos han encontrado que las actitudes raciales pueden ser modificadas. Queríamos saber las reacciones de la gente al ver una parte de su cuerpo de un color de piel distinto para medir cuán prejuiciados son contra la raza negra. El próximo paso es inducir la ilusión de tener un color de piel diferente y saber cómo esto cambia la experiencia de su prejuicio. Los experimentos trabajan al proveer un estímulo a la cara o a la mano del participante. En el experimento clásico, los investigadores frotan una brocha sobre la mano del participante y al mismo tiempo una mano negra de hule. La ilusión que se experimenta en el rostro utiliza el video de una mujer negra a quien se frota la punta de un algodón. Con el participante se hace lo mismo. La gente que participa describe que siente como si la parte del cuerpo foráneo es el suyo. Al medir el prejuicio racial antes y después del experimento, se demuestra una clara disminución en las actitudes raciales. Con este experimento, los científicos investigan cómo este afecta la actividad cerebral, con la esperanza de crear un arma contra el prejuicio racial. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el caso de una mujer que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos como sigue. Desde hace 3 años mi esposo se fue de casa por otra mujer. Tenemos 2 hijos en edad escolar. Él no me da nada para nuestros hijos, a pesar de que me había dicho que me iba a ayudar con los gastos diariamente. Ahora he pensado en ponerle una demanda por pensión alimenticia. No había querido recurrir a esto, pero no es justo que mis hijos pasen necesidades. Yo trabajo, pero a veces no puedo suplir todo lo que necesitan. Solo deseo saber si es correcto lo que quiero hacer. Este es el consejo que le dimos. Estimada amiga, la mayoría de los países tienen leyes establecidas con el fin de tratar de proteger a los hijos que son las inocentes víctimas de las malas decisiones de sus padres. Las leyes no son siempre justas y en definitiva tampoco se cumplen siempre con justicia, así que podemos comprender por qué usted tiene dudas en cuanto a si interponer o no una demanda por pensión alimenticia. Es obvio que sería preferible que su esposo fuera lo bastante honorable como para hacer lo correcto sin que tuviera que intervenir el sistema judicial. Pero no se mostró nada honorable cuando la abandonó a usted por otra mujer. Hizo caso omiso de la voz de su conciencia que le decía que lo que estaba haciendo era indebido, tanto moral como éticamente. Se acostumbró por tanto tiempo a pasar por alto esa voz que ya casi ni la oye. De modo que cuando su conciencia le recuerda que él es responsable del bienestar de sus 2 hijos, no escucha esa voz y se convence a sí mismo de que en realidad él no tiene la culpa porque carece de los recursos necesarios para sustentar a 2 familias. El apóstol Pablo dijo que todos deben proveer para los suyos y sobre todo para los de su propia familia. Además de ser una norma bíblica y de formar parte de las leyes de cualquier país, el cuidar de los suyos es una norma moral casi universal. Tal vez quienes no proveen para sus hijos menores de edad tengan muchas excusas para negarse a seguir esa norma moral, legal y bíblica, pero sus excusas son más evidencia de que están haciendo caso omiso de la voz de su conciencia y de que llevan una vida deshonrosa. No hay razón alguna por la que usted deba dejar de interponer una demanda por pensión alimenticia a fin de obligar a su esposo a que provea el sustento económico para sus hijos. Sin embargo, queremos añadir que para el bien de sus hijos, usted debe permitir que él los visite, pase tiempo con ellos y que tenga una relación positiva con ellos aún antes de proveer para su sustento económico. Usted debe hacer todo lo que pueda para animarlos a que amen a su papá, aunque eso a usted le duela.
Y aunque su esposo no haga lo debido, usted sí puede hacerlo por el bien de sus hijos, para que ellos tengan una vida más feliz y estable. Le deseamos lo mejor, Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa el enlace que dice Caso 182 dentro del enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana. Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.